Muy bien, este es intro capítulo 2. La primera versión fue el año pasado, en marzo del año pasado en La Ceja, Antioquia, en Colombia. Y este año tenemos la oportunidad de realizarlo en el eje cafetero. Eh, Tengo aquí el placer de tener a algunas de las personas que me acompañaron el año pasado, como fue Paola Hernández, Silvia Magariños como participante, ahora va a estar como facilitadora. También estuvo el año pasado, ¿quién más que esté aquí? Que me pase. Ah, Adrianita García, que estuvo. Oye, ya me va a empezar el complejo de nueve si empiezas con esas cosas, ¿eh? Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, entremos en materia. Y para respetar que algunas no nos pueden acompañar casi 2 horas, que creo que vamos a estar aquí hora y media, 2 horas, entonces vamos a empezar con Isabel Salama. Entonces, por favor, ¿quién es Isabel Salama? Primero que todo. Hola, bien, pues ante todo y sobre todo servidora. Para servir y para mí es un gran honor estar aquí con vosotros, contigo, Germán. Hoy estaba intentando pensar desde cuándo nos conocemos y creo que por los albores del año 2000. Quiere decir que sean 23 años de recorrido, encontrándonos y debatiendo todo esto, ¿no? Sí, Aparte, soy madre de familia, abuela, estudié psicología y luego muchas otras cosas más. Y de eso fundé una asociación española de Enneagrama, ahora soy presidenta de honor. Me he paseado por todas partes difundiendo esta herramienta que conocí en el año 94, así como pues toda la parte de lo que vosotros llamáis magia, magia del amor, ¿no? De Gerardo Smedlin. Aprovecho para decir que Colombia ha sido una maestra absoluta, tanto en eneagrama como en leyes, que es como le llamamos nosotros. Es decir, mi sabiduría procede de ahí. Si alguien me dice, oye, ¿tú de qué tienes certificación? Entonces yo tengo certificación de Eneagrama 2001, que es un foro que montamos entre muchos y durante mucho tiempo, en donde no solamente lo pasamos muy bien, sino que aprendimos muchísimo Eneagrama. de ¿Eh? acuerdo. Y entonces, sí. Y tú eres uno de mis hermanos y tal, ¿no? Nos conocimos con 40, ahora llevamos un 6 por delante. ¿Eh? Último piso. Hemos hecho algunos, y con 30 y pocos, fíjate, sí, sí, son muchos años. Hemos visto cómo ha evolucionado nuestra herramienta. ¿M? Y bueno, Germán, pues yo te he propuesto un tema que me has permitido, muchas gracias, que es el tema de cómo esto en la naturaleza salvaje se procesa la información. Es decir, en el recorrido de mi vida como psicóloga, empecé siendo conductista, es decir, terapeuta del comportamiento. Había una variable C por ahí y tal, ¿no? Que entonces agarrábamos para dar unas explicaciones y tal, que no sabíamos si eran ideas irracionales. Y ahí de ahí empezó todo lo que es la terapia en la que ya se tenía en cuenta que lo que dirige la mente, perdón, el comportamiento, son tres mentes, ¿no? Entre ellas y una muy importante que muchas veces se nos olvida, la mente instintiva. ¿M? La mente que tiene que ver con lo que dirige el comportamiento, que es la prueba del algodón de qué tal vamos. Porque uno puede estar pensando que a lo mejor está trascendido o que a lo mejor, pero ¿qué tal los indicadores y tal que a uno le indican qué tal va? Y entonces esto tiene que ver con cómo nos comportamos. Es decir, he vuelto un poco a mis orígenes de lo que fue mi enseñanza científica en la universidad, porque he aprendido durante el camino hacia el espíritu y de vuelta al comportamiento tanto, que entonces voy a enriquecer un poco lo que yo aprendí, y voy a hablar de esta mente instintiva natural, ¿no? En el cual, en la vida salvaje, y eso nosotros lo podemos aprender, existen los animales solitarios, no lo somos, existen animales de pareja, ponemos una interrogación, y existen animales sociales, es decir, que necesitan feedback de sus compañeros para la supervivencia. Y nosotros esto, y luego además hay dos maneras de procesar la información. A través del cerebro presa, que por ejemplo podría ser un representante el ciervo, ¿m? Y a través del cerebro depredador, el del que podría ser representante una leona. ¿M? Y entonces en la naturaleza hay un baile precioso que a lo mejor a algunos les parece políticamente incorrecto, pero la naturaleza no es políticamente correcta,
es maravillosa si sabe uno ver la belleza de esta lucha que hay. Y hay una especie, que somos nosotros, que tenemos a disposición estas dos maneras de procesar la información, que no solamente que es que a la presa la comen y al depredador es agresivo, no, sino que trata de cuando uno tiene que poner foco en la vida, a cuando uno tiene que ver la foto grande. Y entonces, bueno, pues durante mi taller que voy a dar en Armenia, que me ha invitado Germán, pues voy a explicar todo esto más en profundidad, hablando sobre todo sobre la inteligencia instintiva y el drive que hay biológico y que tiene que ver con el comportamiento que lleva a, y entonces ahí es lo políticamente incorrecto, todo ser biológico sobrevive para reproducirse. Y eso se produce a través del comportamiento. Ahí estamos en la naturaleza salvaje. También en la naturaleza humana, en donde la reproducción va a tener algunas variantes que pueden satisfacer las demandas de este instinto. Pero que no se nos olvide que nuestro comportamiento incrementa la posibilidad de supervivencia, el de la mente instintiva, e incrementa la posibilidad de poderse reproducir, es decir, de vivir en muerte. ¿No? Y con esto, Germán, pues vamos allá y tal. Yo creo que he gastado los 7 minutos o no. Todavía tenés minutos. Todavía tengo minutos. Se me ocurre la siguiente pregunta. Bueno, Sí, yo no he tengo más tenido la rollo, sí. fortuna de ver tu proceso y una de tus salas te ayuda mucho para ser una estudiosa profunda del tema del eneagrama. Y además has tenido la oportunidad de compartir hombro a hombro con los grandes maestros, o bueno, profesores y facilitadores de eneagrama del mundo. En ese proceso tuyo de aprendizaje, ¿cómo llegas a considerar que este tema puede ser importante y nos puede ayudar en lo que todos buscamos? Y es ese proceso de transformación usando el eneagrama como una herramienta guía. Muy bien, pues el eneagrama, una de las cosas que nos viene a traer es las pasiones. Yo he estado leyendo sobre pasiones. Yo me acuerdo, Germán, que cuando empecé a estudiar el eneagrama me daba miedo el eneagrama, porque hablaban de las pasiones que son energías demoníacas, que le poseen a uno y tal, y se convierte uno en un monstruo. Y yo era muy ignorante, tenía acaso 34, 35 años, y entonces empecé a ocultar la información para no se enteraran mis padres ni mis compañeros que yo hubieran dado y tal, ¿sabes?, en algo tan oscuro y diabólico y tal, ¿sabes? Pero que tú tenías que ver la presentación de las pasiones que se hacían en el año 93. Y bueno, pues después de negarlo he tenido que volverlo otra vez a revisar. Y efectivamente es muy revisable el hecho de que las pasiones son los que obstaculizan lo que uno busca realmente en la vida, tu psique. Es decir, recuerdo que una de las frases era que la gran pregunta que se hicieron los investigadores de este oscurecimiento óntico del ser, se llamaba así, como para decirlo en alto, decían, ¿cómo es posible que el hombre no vea a Dios? Que no vea su divinidad. Sí, claro, bello. Y entonces ahí empezó un estudio y tal que ya le digo y tal, esto hay que afrontarlo y tal, ¿no? Y digerirlo, hacer la digestión y luego empezar a ver cómo se manifiesta en el comportamiento, que es donde se manifiesta las pasiones, cómo nos comportamos y en qué líos nos metemos. Porque si no nos hubiéramos metido en líos, no estaríamos aquí, ¿verdad, Germán? Por supuesto que no. Para todas las personas que nos escuchan, ustedes al escuchar a estas facilitadoras van a engancharse, a conectarse, a hacer feeling con alguna de ellas muy seguramente. Quiero decirles que ellas van a estar los 7 días que dura intro, van a estar con nosotros todo el tiempo, desde el primer día hasta el último día. No es que vienen, dictan un taller y se van. No, vamos a estar los 7 días interactuando hombro a hombro. Hay momentos en que vamos a ser facilitadores y hay momentos en que vamos a ser participantes, porque como ustedes verán, los temas son tan variados, hay tal diversidad que todos vamos a aprender.
Entonces, quienes hayan quedado ya capturados por esa simpatía arrolladora de Isabel, esa energía que ella tiene tan maravillosa, bueno, allá vamos a estar una mañana completa. Cada persona va a tener un taller de 4 horas. Entonces, siguiendo con esto, entonces, ¿qué tal, Tim Marín de Dopingüe? A ver, Adrianita, cuéntanos, Adrianita, lo que tú vas. Primero, ¿quién es Adriana? ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿Y cuál es tu propuesta para intro? Bueno, muy bien. Gracias, Germán. Hola, hola a todos. La verdad es que yo me estoy muy emocionada y muy agradecida de formar parte, no solamente de este equipo maravilloso, donde va a haber unos temas increíbles y súper enriquecedores, pero además de este retiro. Pero entonces yo estuve pensando, bueno, Germán me dijo, a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué tema crees que pueda ser? Y resulta que de un tiempo para acá, bueno, les voy a platicar más bien desde la prehistoria, cómo llegó el enneagrama a mi vida. Llegó de la manera más rara. La verdad es que fue por un libro que yo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué me están describiendo? O sea, ¿por qué saben de mí? O sea, hay alguien que siente lo mismo que yo. Y luego pasó. Yo empecé con talleres, diplomados de desarrollo humano, luego entré en logoterapia y a la par de logoterapia, yo empecé a trabajar con unos jesuitas. Yo conseguía el dinero para sus misiones acá en México, yo vivo en Ciudad de México, y el padre que era mi jefe me dijo, oye, ¿y si organizamos para sacar dinero un taller de enneagrama? Yo no sabía ni qué era eso. Y pues órale, vamos a organizarlo. Y ahí es donde dije, o sea, me cayeron, como decimos los mexicanos, me cayeron todos los 20 y dije, claro, o sea, por aquí va. Empecé a verme, empezó a reflejarme muchas cosas y de ahí me seguí. Me seguí a la par de que estaba en logoterapia. Entonces, después de esto, yo, bueno, como estaba, realmente es una de mis grandes pasiones, ahorita les voy a contar cuál es otra de mis pasiones y por eso tiene que ver justamente con lo que yo voy a hacer en el taller. Seguí estudiando, empecé a dar talleres, ya llevo un buen rato con esto. Obviamente los primeros eran súper elementales y ahora creo que ya después de todo este camino, porque el enneagrama nunca se acaba, nunca acabemos de aprender, siempre seguimos aprendiendo, al menos yo siempre sigo aprendiendo. Y resulta que otra de mis grandes pasiones es la lectura y la escritura. Entonces yo empecé a escribir. Yo ya estaba en enneagrama, yo ya había terminado la especialidad en logoterapia y empecé a escribir y pues dije, ¿y por qué no escribo una novela? Entonces escribí una novela y dije, ¿y por qué no meto ahí alguna personalidad del enneagrama? Esa fue mi primera novela. Entonces ahí estaba medio salpicada por el enneagrama. Después empecé otra y dije, esta sí va a ser, los personajes van a estar construidos usando a todos los eneatipos. O sea, no 2 o 3, decidí usarlos todos para que fuera algo como muy, muy claro y para que cuando el lector lo leyera dijera, claro, es que yo caigo en esto, a mí me pasa esto, yo siento esto. Entonces es un poco como didáctico. Esta segunda novela, obviamente me tardé un buen rato, porque quise hacer esta construcción de los personajes como muy profunda, muy profunda, retratando a cada uno como somos el ser humano y como lo hace el enneagrama. Y después empecé a pensar, bueno, a ver, la escritura me encanta, el enneagrama me encanta, ¿por qué no se pueden unir las dos cosas? Y entonces es esta parte donde yo me empecé a preguntar, bueno, estos personajes de las novelas son personajes humanos y son historias humanas. Y de ahí surgió como este cuestionamiento de estas historias tienen mucho que ver con las historias que nosotros de pronto nos contamos sobre nuestra vida. Todos nos sabemos de memoria la misma historia. Cuando nos preguntan algo, inmediatamente nos vamos a la memoria de la mente. Y la mente me va a decir, te pasó esto, por eso eres así y así y así, por eso reaccionas así y así y así, porque por eso te relacionas, etc. Pero el tema es que lo que no nos damos cuenta es que esta historia que nosotros nos contamos es una historia limitada, porque lo que hizo nuestro cerebro es que registró las memorias que le servían para sobrevivir. Y sabemos que esto es justamente la personalidad. Las demás no quiere decir que hayan desaparecido. En realidad, todas esas memorias que están ahí, que no
recordamos se quedan en nuestro cuerpo. Ahí siguen. Y por eso muchas veces nos pasan cosas y sentimos sensaciones, pero no sabemos de dónde vienen. Entonces, aquí el tema, y es de lo que yo voy a hablarles y lo que vamos a practicar un poquito en el taller, en esta unión del eneagrama con la escritura, es descubrir esas partes de nuestra historia que siguen ahí, pero que yo no les recuerdo. ¿Y qué pasa con la escritura? Es impresionante lo que pasa con la escritura, igual que con muchas expresiones artísticas. Cuando yo escribo, se conectan mente, corazón y cuerpo. O sea, yo contacto con la memoria de mi cuerpo. Entonces, mi mente y mi cuerpo dicen, juntos vamos a recordar. Y entonces, muchas memorias que nos pueden dar respuesta a muchos asuntos, a muchos temas en nuestra actualidad, empiezan a surgir. Y de pronto hay recuerdos muy lindos, de pronto puedo recordar el olor de la sopa de mi mamá que ya se me había olvidado, o la música que oía mi papá, o cuando, no sé, mi perro, lo que sea, o el señor de la tiendita donde iba a comprar los dulces. Todo esto lo que va haciendo es que va sumando a mi historia. Digamos que la historia que tenemos es como diapositivas. Entonces son imágenes que yo voy guardando en mi memoria mental. Pero en el momento en que yo empiezo a sumar las otras partes, ¿qué va a pasar? A ver, este personaje que yo construí, porque yo no soy el personaje, yo lo construí, mi esencia, vamos a llamar mi esencia, mi espíritu, mi alma, necesitaba a este personaje este yo que somos nosotros, para esta vida, o para este trayecto de vida. Pero si yo me doy cuenta que esta historia no es tal cual como yo me la conté, evidentemente el personaje ya no va a ser el mismo. Entonces aquí empieza a surgir una transformación en mí. Y bueno, la idea, obviamente esto va a ser, mi idea es que sea muy vivencial, mucho escribir y convertirnos en un autoobservador, no solamente de la historia, sino de este personaje que somos nosotros. Y es como pasar de la pregunta, ¿quién soy? Que eso me lo va a contestar en mi ego, el ego que bueno, tiene muy mala fama, pero el ego nos sirve y definitivamente lo necesitamos, a la pregunta, ¿qué soy? Y eso va más a mi esencia, a mi verdadero ser. Entonces, la verdad es que es un ejercicio muy bonito, muy enriquecedor. Pasamos por muchas cosas, pero muchas veces son cosas que es necesario pasar y que después decimos, qué bueno que lo pasamos. Oye, y también momentos muy lindos. Entonces, pues van a ser, o sea, muchos ejercicios de este tipo en donde de lo que se trata es conectar con esa memoria de mi cuerpo que mi mente olvidó y ir sumando a esta historia y a este personaje, todos estos personajes que forman parte de mí y todas estas partes de la historia que yo tengo olvidadas. Entonces, bueno, básicamente, en resumen, es un ejercicio de autoobservación para transformar al personaje que yo creo ser. No sé, ¿ya? ¿O me pasa? No, estamos súper disciplinados, súper juiciosos. Una de las cosas que va a suceder es que las semanas previas al evento, a esa semana de introspección y de trabajo profundo, algunos de los facilitadores vamos a enviar algunas recomendaciones de trabajo. Por ejemplo, en mi caso particular, sobre el tema que voy a trabajar, voy a enviar un link para que vean una película que va a ser clave, que ya la hayan visto previo al taller que vamos a hacer. Y muy seguramente cada una de las facilitadoras dará algunas opciones, algunas recomendaciones para irnos preparando para ese momento. Tenemos buen tiempo para todo eso. Muy bien. Ahora quiero presentar a mi amiga Silvia Magariños desde Uruguay. Silvia, bienvenida. ¿Quién es Silvia y cuál es tu propuesta? Bueno, buenas tardes para mí, al menos. Aquí son las 14:30. Silvia Magariños, que soy yo, soy, madre, soy abuela también, como dijo, creo, Isabel, esposa,
Y bueno, y me gusta muchísimo relacionarme con la gente, amo las relaciones y estar en contacto. Y desde hace unos poco más de 20 años, empecé a sentir la necesidad, más allá de haber sido y haberme formado como maestra, como docente, y haber tenido otras incursiones como una licenciatura en recursos humanos, o relaciones humanas o recursos humanos, necesité empezar a adentrarme hacia mí misma, ¿no? A buscar este camino que creo que no va a parar nunca de autoconocimiento. Y en ese camino, desde ese entonces, me fui maravillando con distintas formas que me llevaron a conocer una Silvia mucho más profundamente y a encontrarme mucho más. Y en ese camino estuvo como una de las primeras herramientas maravillosas que conocí, el análisis transaccional, que me dio apertura para entrar al mundo de las constelaciones familiares y formarme como consteladora familiar. Y en el interín, mientras tanto, conocí el eneagrama. En una primera instancia lo hice en forma de conocerlo de una forma autodidáctica, presentándome o buscando lo que leer, cómo estar en contacto, acá en Uruguay también. Y me enamoré de esta herramienta. Y sobre todo me enamoré porque me pareció, y cada día más, que es una herramienta absolutamente complementaria a las constelaciones familiares, lo cual ejerzo y realmente amo. Estaba escuchando a Adriana con mucha atención y me hizo encontrar algo más de lo que con Mónica Lazo, que es con quienes vamos a trabajar, pretendemos trabajar en el taller, en este espacio de intro que a mí me evoca lo que pude haber sentido y no tengo duda de volver a sentir cuando el año pasado tuvimos el intro 1, como dijo Germán, y yo estuve como participante. O sea que de más está decir lo que uno siente, lo que uno puede encontrar en esos espacios, ¿no? Más allá de lo humano y más allá de lo propio, lo que es desde el punto de vista relacional, de encontrar un grupo y compartir lo que se comparte en estos espacios. O sea que desde ya es inigualable. Bueno, en ese momento descubrí esta forma, ¿no?, de complementar las dos herramientas y lo conocí profundamente. Y conocí a Germán y ahí comencé a formarme cada vez más. Hasta que presencié el intro. Y de ahí en adelante es como imparable. ¿Qué aspiramos con Mónica? ¿Qué es lo que buscamos? Y volviendo a lo de Adriana, aspiramos a demostrar y mostrarles y compartir cómo son dos herramientas absolutamente complementarias. Siguiendo con lo de Adriana, esa memoria de la que hablaba Adriana, para nosotros es todavía más también ir hacia la memoria, no solo la nuestra, sino la memoria ancestral. La memoria que también traemos en nuestros genes, porque la ciencia ha avanzado tanto en encontrar la parte de herencia y genética en nuestro cuerpo, que nadie dudaría si alguien dice, bueno, yo digo, bueno, yo tengo ojos claros, pero bueno, mi padre tenía ojos claros y mis dos abuelas también. Y a nadie, encontrara que no encontrara, dudaría decir, ¿y eso qué tiene que ver? ¿No? Ya lo tenemos tan aprendido, pero no hace tanto, hace muy poco tiempo, que también la ciencia viene demostrando que no solo heredamos cuerpo, que también heredamos emociones, porque no somos solo cuerpo, y que también heredamos pensamientos, porque somos cuerpo, emociones y pensamientos. Entonces, a esa historia digamos, nosotros nos vamos a ir a vincular, ¿no? No solamente lo que aprendimos, lo que nos fue pasando, por supuesto, en nuestro entorno, lo que traíamos, más el entorno que nos tocó vivir,
en nuestras primeras infancias, desde nuestra concepción, sino también qué nos están mostrando emociones que no sabemos la causa, no sabemos por qué las tenemos, qué nos están mostrando repeticiones que somos conscientes mentalmente que no deberíamos volver a hacer y sin embargo las hacemos en forma absolutamente inconsciente. ¿O qué nos está mostrando cuando de pronto elegimos una carrera, nos va bien, es satisfactoria los resultados, sin embargo, no me siento satisfecha, me falta algo más? Laboralmente, profesionalmente hablando, desde el punto de vista de éxito. Y nos está mostrando que de pronto, en lugar de haber estado haciendo lo que estuvimos haciendo, estuvimos enfrentadas a lealtades familiares, a expectativas de nuestros ancestros, que nos, de alguna forma, sentimos que teníamos que cumplirles. Y estamos reparando situaciones que probablemente ellos vivieron y hoy nosotros las estamos reparando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es lo que aspiramos? A trabajar con ustedes en forma absolutamente vivencial, trabajar juntos, nosotros también, por medio de ejercicios, por medio de vivencias, que nos lleven a reconectar con esas emociones nuestras, que pueden ser nuestras porque las vivimos, como pueden ser nuestras que no comprendemos por qué y para qué nos pasan. Y venimos a sanar al alma familiar, sanar nuestra alma y a través de eso sanar también a través de la reconciliación que no entendemos como perdón ni justificación, reconciliación desde el amor. Porque entendemos que todo lo que nos sucede, sucedió o le sucedió a nuestras familiares de ahora y anteriores, fue por amor. Pero, como decía Hellinger, el amor no alcanza. Para que ese amor fluya, tiene que cumplirse lo que llamamos órdenes del amor. Órdenes del amor que nos llevan al orden de pertenencia, a incluir a todos y todo tal cual fue y tal cual pudieron ser, sin excluir a nadie, al menos y nada menos que porque si uno solo de ellos no hubiera estado aquí, nosotros no estábamos aquí. Haya sido como haya sido. Nos hayan contado lo que nos hayan contado. O nos hayamos hecho el cuento que nos hayamos hecho. Todos tienen derecho a pertenecer. Otro orden que alteramos mucho es el orden de jerarquía. El que llegó primero está primero. Y nosotros por amor, otra vez por amor, muchas veces nos desordenamos, cuidando a mayores que nosotros, protegiendo y desordenándonos, como por ejemplo a un hermano mayor, que lo puedo sentir vulnerable, que de pronto mis papás se tuvieron que ocupar mucho de ellos. Y entonces yo terminé cuidando, haciéndome cargo. Y en algún momento esto va a dar trastornos. Esto nos va a impedir fluir desde el amor. O cuando nos desequilibramos en el dar y recibir, siendo dadores de más y dándonos cuenta a través de lo que podamos trabajar que el dar de más nos está mostrando de alguna forma, en una forma inconsciente, estoy necesitando dar de más para que me quieran. Porque probablemente en mi primera infancia aprendí que tenía que ser algo así, hacer algo así, para que me miren. Y no fue por falta de amor. Entonces, estamos seguras que son dos herramientas absolutamente complementarias. El poder ver y descubrir nuestro ego y también ver y descubrir nuestras memorias. Memorias de nuestra primera infancia y memorias de nuestros ancestros. Y eso nos va a permitir sanar. Muchas gracias, Silvia. Por Muy favor. amable. Esta propuesta va a ser trabajada por Silvia en compañía de Mónica Lazo. Lastimosamente ella no nos pudo acompañar hoy. Ella vive en Cali, Colombia, psicóloga
experta en constelaciones familiares, conocedora profunda también del eneagrama. Entonces las dos van a trabajar en ese tema. Y en ese mismo formato, en ese mismo sentido, hay una propuesta. Muchos de ustedes saben que nosotros, cuando digo nosotros, nos referimos a esta comunidad de facilitadores que tenemos algunas cosas en común, además de nuestra motivación desde el amor, las enseñanzas de la magia del amor. Pero para hablar de eso, que es una propuesta bien interesante, entonces hay dos personas que van a trabajar esa propuesta, que son mi amiga Erika Ciber de Chile y María Mercedes Duque, que está en Colombia. Voy a empezar proyectando un video de una grabación que hicimos con María Mercedes, que no nos pudo acompañar ahora, pero hicimos un video donde ella se presenta y nos hace una primera aproximación a lo que va a ser el trabajo que va a hacer con Erika, y luego le doy la palabra a Erika para que ella se presente y complemente. Entonces escuchemos, veamos el video que hicimos con María Mercedes Duque. Bueno, ahora tengo el placer de presentarles a María Mercedes Duque. María Mercedes la conozco hace muchos años y como prefiero hacerlo brevemente porque su hoja de vida es bien extensa. A pesar de su juventud, es una mujer con una trayectoria y una experiencia profesional inmensamente grande. Pero brevemente, María Mercedes, ¿quién es María Mercedes Duque? Bueno, soy una mujer que le gusta crecer, que le gusta evolucionar, que le gusta aprender, que lleva muchos años trabajándose a sí misma. Aún no he logrado la maestría del ser, pero ahí voy todos los días levantándome y todos los días diciendo, lo seguiré intentando. Bueno, hay una condición bien interesante. Antes de que nos cuente cuál es su propuesta o sus propuestas, porque van a ser todas las propuestas para Intro 2023, y quiero que brevemente nos cuentes algo que es muy especial dentro de las cualidades y la experticia de María Mercedes, y es que es una facilitadora de la Escuela de Magia del Amor y autorizada directamente y en vida por el maestro Gerardo Smeldin cuando aún él vivía. Entonces, eso me parece importante que nos compartas como parte de lo que es tu historia de vida y de trabajo profesional. Ay, gracias, Germán. Bueno, la verdad es que cuando Gerardo estaba vivo y nos estaba facilitando la información de magia, había mucha gente que quería como entrar, pero no había el presupuesto porque era costoso, en esa época era costoso. Y entonces salió la propuesta de hacerlo. Yo nunca me comparo con él porque él será mi gran maestro de vida. Entonces él dijo, como dice él siempre, preguntémosle a la vida, mechitas, preguntémosle a la vida. Hice un compromiso con él de nunca cambiarle una coma y un punto, y siento que he sido una privilegiada por haberme guiado en todo ese proceso de comenzar a dictar la información de Escuela de Magia del Amor desde que él estaba vivo. Para mí ha sido un gran privilegio el poder hacerlo, y desde entonces pues tengo varios grupos para las personas que quieran introducirse en ese camino, ¿no? Para mí marcó un hito en mi vida porque empezó a darme la comprensión que yo necesitaba para poder caminar de una forma más fluida en la vida, para poder abrirme camino y hacer la voluntad de la vida, no la mía, que es la que nosotros siempre queremos que se cumpla. Entonces, para poder ser obedientes y para poder entender los procesos de la vida y entenderme a mí dentro de ese proceso de la vida. Muy bien. Tú y Erika Ciber, que es otra de las facilitadoras de Intro, las invité a que trabajaran juntas una propuesta para Intro desde la fusión que compartimos entre Eneagrama y Magia del Amor. Entonces, cuéntanos brevemente sobre esa propuesta que tú y Erika traen.
Primero que todo, es un título absolutamente grande. El sentimiento como radiografía de mi estado del ser. Y la verdad es que nos vamos a centrar un poco en los sentimientos, porque los sentimientos es lo que está en la mente, que es un poco diferente a las emociones, ya lo verán dentro de lo que vamos a realizar con Erika. Pero nos vamos a centrar en esos patrones que tenemos guardados en el sentimiento y que de verdad hacen que mi vida sea o un infierno pequeñito, ¿ves? O un cielo muy grande. Entonces, en la medida en que yo puedo explorar esos sentimientos, en la medida en que yo pueda explorar mis creencias, en la medida en que yo pueda explorar esos sesgos que le pongo a las emociones, de acuerdo a mi crianza, de acuerdo al sistema de creencias, en esa misma medida puedo hacer una muy buena transformación. Ahora, yo sé que Erika en este momento estará por ahí y ella continuará esto para que nos cuente realmente qué es lo que hacen esas creencias en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues le dejo el resto del tema a Erika para que pueda compartirnos en este día. Perfecto. Muy bien. Y igual eso va a ir relacionado con nuestra estructura de personalidad en el desarrollo. Por supuesto. Perfecto, maravilloso. Bueno, María Mer estuvo el año pasado en la primera versión de Intro, en marzo del año pasado en La Ceja, en Antioquia. Y nos regaló una experiencia maravillosa que también este año, al diseñar el contenido, consideré que no podíamos excluir eso, sino al contrario, lo íbamos a aumentar. Y es ese ejercicio maravilloso de trabajar con danzas de paz universal. Entonces, ahora cuéntanos brevemente sobre María Mer y las danzas de paz universal. Yo pienso que en la vida uno tiene que tener muchas cositas, ¿no? Como un conejo que tiene y saca sus pequeñas cosas. Sí, un kit completo. Pero una de las cosas más importantes en mi vida es haber tenido, primero que todo, un eje central que me permite entender la vida, y eso ha sido magia. Un eje central que me permite entenderme a mí mismo dentro de la vida, y eso es enneagrama. Y un eje que me pueda dar ese tinte, dijéramos, místico, o ese tinte devocional, o como decía Gerardo, nosotros tenemos que aprender a fluir con la vida, a fluir con la voluntad del Padre, y entonces esa parte, dijéramos, entre comillas, netamente espiritual, devocional, es lo que me da las danzas. ¿Ves? Las danzas están dentro de un paraguas del sufismo, y es una práctica muy bella que hace que trabajemos a nivel de pulir el corazón. Vamos puliendo el corazón con cada una de estas frases sagradas de las diferentes tradiciones, de las diferentes religiones, de los poetas místicos, ¿ves? Y nos hacen como trabajar esas frases, nos hacen pulir el corazón, llevarlas al cuerpo y poder hacer ese trabajo de entrega total, ¿no? En un estado o en una atmósfera que es totalmente, dijéramos, de común unidad con los participantes. Muy bien, entonces vamos a tener mínimo de los 6 días que vamos a estar trabajando, porque el último día es la parte social de integración. De esos 6 días, mínimo 4 días, vamos a tener en las noches danzas de paz universal. Y que en lo posible estarán ligadas con el tema que se está viendo, en lo posible, ¿no? Esa es otra parte que en la medida que estamos construyendo y detallando todos los contenidos, las danzas que son infinidad, son miles. Que son muchísimas, claro. Muchísimas. María Mer está haciendo un trabajo bien hermoso, y es que va a escoger esas danzas de acuerdo a las diferentes temáticas que las facilitadoras van a estar, y que este facilitador, que por cierto no hemos hablado los dos de ese tema, entonces tenemos que hablar los dos. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, muy bien. Muy interesante y profundo. El año pasado una de las cosas que más gustó fue el trabajo de danzas de paz universal. Pero ahora quiero cederle la palabra a mi querida Erika Siever, que nos habla desde Chile. Erika, bienvenida. Hola Germán, ¿cómo estás? Bueno, qué rico. Primero decir que estoy súper contenta, agradecida, muy contenta, muy feliz de la oportunidad, el sueño de participar
en este retiro y además de la mano de todas mis compañeras facilitadoras, que va a ser pues para mí un privilegio poder estar con todas, aprenderte todas, así que una dicha. Y por otro lado, pues la súper alegría de hacer esta ponencia que vamos a compartir con María Mer, que es mi gran amiga y hermaga, como decimos, y que además es el sueño que hemos tenido hace mucho tiempo de trabajar juntas en algún espacio de servicio. Quiero contarles además que, bueno, la ponencia ya María Mer nos contó más o menos de qué se trata, ¿no es cierto? El sentimiento como radiografía de mi estado del ser. ¿Por qué? ¿Por qué se nos ocurrió esto? Igual que María Mer, yo también pues llevo un devenir de varios años en este trabajo de interior, de autoconocimiento, de transformación, que a la vez pues me ha llevado a encontrar la alegría del servicio a través de compartir con otras personas la posibilidad también de su propia transformación, de su darse cuenta, de ir despertando a una nueva realidad, a nuevas posibilidades. A través del eneagrama, que lo conocí hace tantísimos años, muy cercano a la misma época con Germán, Isa, bueno, somos de vieja data, y el proceso que hemos ido haciendo juntos en mucha parte del camino, nos hemos encontrado que ha sido muy lindo, y para mí la información más hermosa que llegó a mi vida, que es la Escuela de Magia del Amor, de donde fui compañera de María Mer en esta formación directa con Gerardito, con nuestro amadísimo maestro, y tengo también la alegría, el honor de ser una de las facilitadoras de su información. Así que feliz porque por qué no resuena hacer esta ponencia, este trabajo, porque uniendo, ¿cierto? El mundo de una mirada desde el amor, de la comprensión de uno mismo, y uniéndolo al eneagrama, que te da como un foco para poder ver realmente cuáles son esos aspectos de sombras, de luces que están en cada uno de los seres humanos, pues se da la oportunidad perfecta para hacer esta amalgama y poder trabajar desde un aspecto que es muy simple, muy sencillo, está a la mano de todos, ¿no es cierto? Y son esas creencias nucleares, esas creencias culturales que cada persona ha ido atesorando porque lo tomamos así como un tesoro ahí en el núcleo de nuestra identidad, ¿no es cierto? Y se va convirtiendo en ese cuadro de referencia, ¿sí? Desde donde nos damos la oportunidad de observar, de entender, de gestionar nuestra vida. Y precisamente esa es la base inconsciente que define nuestro eneatipo, ¿sí? Nuestra manera personal de pensar, sentir y comportarnos frente al mundo, tomar acción o reacción frente al mundo. Entonces, vamos a decir que muchas de las creencias que dan vida a nuestros comportamientos, pues lastimosamente son creencias limitantes, obsoletas, culturales, ¿sí? Que no nos permiten desplegar lo mejor que hay en nuestro ser, porque todos los seres humanos pues estamos llenos de dones, llenos de virtudes, llenos de cualidades, con una capacidad enorme de brillar, ¿verdad? Y entonces esas creencias limitantes se van convirtiendo en una camisa de fuerza, autoimpuesta, por supuesto, que esa es la buena noticia, que como es autoimpuesta, sabemos que también no la podemos quitar, ¿sí? Y en esta ponencia, en este trabajo de manera muy práctico, porque queremos que la información nos la llevemos puesta, que lo que aprendamos nos lo llevemos puesta, que podamos tener dinámicas, ejercicios que nos permitan vernos, explorar ese mundo de los sentimientos que hacen parte de lo que está en nuestra estructura mental, ¿sí? Y desde ahí ver cómo podemos hacer el proceso de limpiar, sanar, soltar y construir una nueva retórica, una nueva historia que nos empecemos a contar sobre nosotros mismos y todo el mundo ilimitado de posibilidades que existe para cada ser humano. También me parece muy lindo que hasta ahora las ponencias que he escuchado de mis compañeras estamos todas como muy en sintonía, así que bonito porque el trabajo hasta ahora me parece que es bien complementario. Así que eso es, Germancito. Los invito a todos
Ojalá sientan el entusiasmo que tenemos por tener la oportunidad de compartir con todos ustedes. Muy bien. Hemos tomado el tiempo para que ustedes conozcan todas las opciones. Algunas personas ya me están escribiendo y me están preguntando sobre los costos. Al final daremos los costos. Vamos a lanzar un precio súper de descuento en esto del mes de junio, dado que los costos van a estar afectados por tema del dólar y nuestro dólar es muy volátil. Entonces vamos a tener una super oferta en este mes de junio. Por ahora he compartido en el chat el link para inscribirse como participante de Intro. Esta información que ustedes que están escuchando la van a recibir también a los interesados en un brochure. Y alguien también me preguntó sobre el sorteo que vamos a hacer. El sorteo lo vamos a hacer por sugerencia de algunas personas, solamente con los que se inscriban interesados en participar en Intro, para que quien se lo gane, que es un bono del 50% de descuento en el valor de la inscripción, realmente lo pueda aprovechar. Entonces, ahí acabo de copiar en el chat el link de inscripción donde se pueden inscribir. Pero bueno, no quiero quitar tiempo a nuestras protagonistas, que son nuestras facilitadoras, y ahora quiero cederle el turno a Marcela Tapia, que se encuentra desde, que se está en este momento hablándonos desde Miami. Marcela, buenas tardes. Hola, Germán. Muchas gracias primero a ti por esta invitación a unirme a este equipo de personas maravillosas, y también a todas las que están aquí conectados, interesados en tal vez trabajar un rato, en seguir este camino de autoobservación, de autoconocimiento. ¿Qué les cuento acerca de mí? Bueno, digamos que llegué al mundo del eneagrama, creo que como muchas personas, buscando tal vez respuestas en un momento yo siempre digo que estaba como de pelea con la vida, y pensando que allá afuera las cosas no funcionaban como deberían funcionar, según mi visión en ese momento, muy inmadura y muy ignorante de mi parte. Y en un espacio muy parecido al que tú estás proponiendo, tuve la oportunidad de darme cuenta que el universo no estaba contra mí, que la vida no me estaba peleando, no me estaba poniendo obstáculos, sino que ese camino tenía que recorrerlo adentro, tenía que transformar adentro muchas cosas para poder manifestar afuera digamos que esos resultados que yo quería ver, que no se estaban dando y que eran mi pelea. Entonces, no sé cuántos de ustedes tal vez hayan llegado al eneagrama también por una razón similar. Usualmente llegamos es porque estamos pasando por un duelo, por una separación, por un momento en el que las cosas me están saliendo. Sí, ahí veo caritas que me dicen que sí, si me muestran deditos o algo, excelente. Sí, hay muchas veces que estamos como en saturación y es, ok, necesito hacer algo para que realmente esto que yo estoy viendo afuera y que no me está gustando y que me confronta y a lo que me resisto, finalmente se acomode un poco más a lo que yo sueño, y ese trabajo lo empezamos a hacer adentro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser mi propuesta? Mi propuesta tiene que ver mucho con ese camino que yo emprendí. Cuando fui a ese espacio, me di cuenta no solamente que el universo no iba contra mí, sino que yo tenía que generar esa realidad, y esa realidad empezaba haciendo un trabajo interno que requiere tiempo, que requiere compasión, que requiere a veces mirar tal vez partes de nosotros que no nos gusta tanto mirar, que nos parecen incómodas de ir a visitar. Y una de las cosas que para mí ha sido como clave en el proceso es trabajar toda la parte del principio femenino y masculino con la visión del eneagrama y también con la visión de Escuela de Magia. No facilita Escuela de Magia, y sin embargo es una información que ha estado desde el inicio conmigo, luego para mí forma parte como de el combo, viene pegadito. Y lo que les decía, una de las cosas que para mí fue súper clave fue haber visto como la promesa que hizo esa niña y la búsqueda de un camino para ser amada y aceptada, y eso en términos de mi energía femenina o mi energía masculina, ¿qué dictaba? O sea, ¿qué patrones de conducta dictaba? Esa va a ser un poco como la temática, entender qué tiene que ver esta energía femenina y masculina, cómo la vemos en cada uno de los puntos del eneagrama,
cómo esa herida de esa niña o ese niño a veces nos llevan a decir, necesito poner una coraza más fuerte, más hacia afuera, un poco más agresiva, un poco más de la acción, que tal vez está asociada a ese lado masculino, y de pronto estamos dejando a un lado esa parte más de cuidar, de nutrir, de ir hacia adentro, que es un poco más femenina, y por el contrario, como a veces nos hemos quedado muy en ese complacer, cuidar, estar para el otro, y hemos descuidado la parte de la acción, del ir afuera. Entonces la ponencia, o más bien el ejercicio, porque también quiero que sea totalmente vivencial, va a ser en principio entender estas dos energías muy bien, entender de qué hablamos cuando hablamos del principio femenino, de qué hablamos cuando hablamos del principio masculino, entenderlo desde diferentes visiones, desde el punto de vista sistémico, porque también tendremos que revisar un poco como cuál es mi concepto de figuras de autoridad y figuras de afecto, eso cómo viene a jugar en la película de qué personaje construí y quién necesité ser, ¿cierto? Y después de eso vamos a revisar un poco esos resultados que estamos viendo afuera, esa manifestación que estamos proyectando y que tiene mucho que ver precisamente con ese principio masculino y femenino. Es, si tengo integrado esa parte femenina y tengo integrada la masculina, vamos a usar una de las cosas que yo amo del eneagrama, que es el triángulo. Esa figurita tiene una información muy hermosa que tiene que ver con el balance, con unir eso que vemos supuestamente opuesto, ¿cierto? Femenino, masculino, positivo, negativo, y encontrar esa fuerza conciliadora o esa fuerza de manifestación que nos permite unir como la materia prima del universo y decir, si yo soy capaz de fundirlas y de llegar a un punto común con ellas dos, puedo actuar. Entonces puedo pasar de la creación a la acción consciente, y al tener esas dos herramientas, realmente manifestar resultados en mi vida que sean mucho más afines o más correspondientes al trabajo que estoy haciendo adentro. Y básicamente esa va a ser la invitación que les voy a hacer, usando diferentes herramientas, diferentes técnicas. Vamos a hacer muchas veces revisión de nuestra historia. Claro que no voy a entrar en el punto de Adriana, sino tomar pedacitos tal vez que ya haya tomado y retomarlos. Vamos a hacer a veces ejercicios de entender nuestra energía, qué tan masculina o qué tan femenina está, cómo la puedo balancear e irnos llevando en ese proceso de esas 4 horas a tratar de llegar a ese punto de equilibrio de estas dos energías para, como les decía, tener resultados mucho más bonitos o más afines a nuestro trabajo interno. Muchas gracias, Marcela. Súper. Muy bien, y ahora desde México, Joana Ramírez. Por favor, Joana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Feliz del equipo que se ha conformado, del proyecto, ya emocionada. Yo estoy desde acá, desde México, por acá en el centro del país. Y bueno, soy entre mis muchos roles, soy mamá, soy hija, soy esposa, soy empresaria, tengo formación en psicología, en coaching, y toda la vida me ha llamado la atención el ser humano. Desde muy niña era mi hobby favorito, observar personas, y lejos de tener respuestas tenía siempre preguntas acerca de lo que yo veía, de lo que yo observaba. Yo creo que siempre por esto me fui por esta parte humanista. Me dediqué mucho tiempo al coaching, sobre todo en coaching transformacional, un coaching más de generar resultados en la vida, de llevar a otros seres humanos a crear ese futuro imposible. Y en algún momento paré en seco y dije, no, necesito algo más en mi vida, algo que me lleve más adentro que afuera. Está padre tener resultados externos, está padre estar generando sueños, ingresos y todo, pero me faltaba algo más. Y yo le pedí al universo en algún momento, decía, muéstramelo. No sé qué es, pero muéstramelo. Y yo no sé si yo me encontré al eneagrama o el eneagrama me encontró a mí, pero fue en un momento preciso y justo. Y cuando el alumno dicen que está listo, los maestros aparecen. Y han aparecido en mi vida maestros extraordinarios que me han permitido ir en este camino de aprendizaje. Tengo pocos años en el tema del eneagrama, pero me ha encantado profundizar, me ha encantado aprender. Y a la vez de esto, también he estado trabajando con otra herramienta que es descodificación psicobiológica,
y que tiene que ver con un aspecto más del cuerpo, ¿no? Entonces, en esta parte lo que yo llamo el enneagrama biológico, es decir, entender nuestra propia biología, pero también desde nuestra personalidad. Cada personalidad vive esta parte del cuerpo, de la biología y de las emociones de una manera muy distinta. ¿Por qué? Bueno, desde esta interpretación subjetiva que cada uno tenemos, ¿no? Es como estas gafas que tenemos de ver el mundo, cada eneatipo con su subtipo, y entonces miramos distinto y obviamente este cuerpo va a accionar y reaccionar de manera distinta ante lo que es el ambiente, ante el exterior. Y vamos a entender, esta es mi propuesta dentro de este intro, entender estos procesos y entender esta relación entre el ambiente, el cuerpo, la mente y obviamente la espiritualidad, ¿no? Es como un conectar esta relación entre el cerebro biológico, es decir, este sistema nervioso y cómo funciona, pero también la parte de instintos, temperamento, carácter, emociones, la famosísima emoción. Ahorita es como, estamos viendo un boom hasta en redes sociales acerca de controla la emoción, gestiona la emoción, maneja la emoción y ya no sabemos qué hacer con ella. Me la como, la escupo, me trago o cómo la manejo, ¿no? Entonces, el cuerpo es el que viene a resentir esta falta de información y de conciencia de nuestras emociones. Las emociones son el lenguaje de este cuerpo que habitamos, ¿no? Entendiendo que es el cuerpo que habitamos, que no es del todo el yo, sino es este vehículo maravilloso, y entonces poder entender estos procesos, pero también poder entender la parte de la dificultad, la parte de los duelos, la parte del conflicto y de la muy famosa llamada enfermedad, ¿no? Carl Jung decía, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Entonces, desde esta visión y desde esta postura vamos a adentrarnos en nuestra propia corporalidad, en nuestra propia enfermedad. ¿Qué me duele? ¿Cómo está mi cuerpo? Este cuerpo que habito, ¿qué siente? ¿Qué le duele? ¿Cómo manifiesta sufrimiento? ¿Cómo manifiesta dolor? ¿Dónde lo ubica en el cuerpo? Y poder hacer una resolución. En esta metodología llamamos no enfermedad, sino una resolución corporal. Es decir, lo que en algún momento esta situación conflictiva que viví, que interpreté, porque no es como la verdad, sino lo que yo interpreté, ¿qué pasó con mi cuerpo? ¿No? ¿Cómo trató de resolverlo? Porque lo que es la enfermedad es tratar de resolver lo que de manera consciente no he podido resolver. Entonces queda ahí pegado, yo digo que son como huellas que quedan en nuestro cuerpo fijadas, ¿no? Como pequeños parches, y vamos por la vida parchados, vamos por la vida cada vez más pesados, caminando con una serie de un costalito emocional que no hemos podido y no hemos sabido resolver. Es decir, y está padre reconocer, pues no sé cómo hacerlo, ¿no? Y necesito de alguna herramienta que me apoye. Entonces vamos a conectar con nuestro cuerpo, vamos a conectar con esas emociones, vamos a ver qué parches traemos, e ir mucho desde la lógica de nuestro cuerpo, poder entenderlo. Alguien que manifiesta un problema, por ejemplo, con la piel, ¿no? De repente nos evadimos mucho nosotros mismos en confrontarnos, ¿no? Y decir, bueno, tengo una erupción en la piel. Y entonces en México decimos, ¿para qué tanto brinco estando suelo tan parejo? ¿No? Es decir, de repente las respuestas están. ¿Para qué sirve nuestra piel? Podemos ir a la función, podemos ir al origen de cada órgano. Es decir, ¿cuál es la función de la piel? Pues es protegernos, ¿no? Hay una protección, el fin es protección. Entonces, ¿qué está pasando con mi percepción de la protección? ¿En dónde no me siento protegido? ¿Sí? Y eso va a tener mucho que ver desde mi personalidad. No es lo mismo para un tipo 8 el no sentirse protegido, ¿no? O para un tipo 4, para un tipo 1. Es decir, desde cada uno se vive de una manera distinta. Entonces, esta parte del enneagrama biológico a mí me ha dado mucha luz, porque me preguntaba mucho acerca de la enfermedad y de repente me peleaba con enfermarme. Yo decía, a mí no me gusta estar enferma, ¿no? Era una situación que yo sentía imposibilitante o a veces paralizante. Y es tener que entender para poder sanar, ¿no? Pero también entender este cuerpo que sí en información tiene un origen divino, pero
ya combinado con mis procesos, mi mente, mis sentimientos, mis instintos y demás. Aquí mis compañeras hablaban de los sentimientos como procesos mentales. Entonces, esto va a estar bien padre. Y me encanta ver que decimos todos los ríos llevan al mismo mar. Cada una de las propuestas va sumando para llegar al mismo mar. Y mi conclusión es, el mar está dentro, ¿no? En este intro. Entonces, todo lleva a donde mismo, a poder mirarnos, a poder reconocernos, y feliz de poder compartir con ustedes y de poder aprender de cada uno. Muchas gracias, Joana. Bueno, ya están empezando a aparecer las inscripciones en el grupo, me parece maravilloso y esto nos llena de entusiasmo. Antes de ir a la parte final de nuestras facilitadoras, la propuesta que les vamos a presentar en términos económicos va a incluir los 7 noches, 6 días mínimo que dura el evento. En total vamos a tener entre 60 y 70 horas netas de trabajo personal, 12 facilitadores de talla internacional, full alimentación, desayuno, almuerzo, cena, snack, transporte desde el aeropuerto de la ciudad de Almería hasta el lugar de encuentro y regreso, o sea, recogemos a las personas del aeropuerto, vamos a la casa de retiros donde vamos a hacer el ejercicio. La acomodación es individual, habitación individual con baño privado. Incluye el material que vamos a utilizar, la papelería, los documentos de trabajo. Y vamos a tener una maravillosa jornada de clausura con una experiencia cafetera, naturaleza y la cultura del café, y las memorias del evento en archivo digital. Para mí es motivo de mucha satisfacción presentar a las últimas facilitadoras de este maravilloso grupo, porque tienen un especial sentido para mí. Una de las cosas que el Eneagrama tiene es que no es algo muerto, no es una sabiduría muerta. El hecho de que sea antigua no significa que esté muerta, todo lo contrario. Está en permanente desarrollo y está en permanente investigación, cada vez más con rigor científico que hace 25, 30 años cuando la conocimos. Y los jóvenes son los que, para sorpresa grata, más están desarrollando nuevas opciones. Obviamente todas las personas que han hablado, incluyendo este facilitador, somos personas muy jóvenes, muy jóvenes. Pero hay todavía más jóvenes, que inclusive tuve la fortuna de que las 3 personas que voy a presentar a continuación estuvieron conmigo en los seminarios de Eneagrama desde que eran muy niñas. Algunas me odiaron, otras me amaron desde un principio como resultado del trabajo confrontador que a veces implica esto, pero con profundo orgullo voy a presentar a 3 personas muy jóvenes que amo inmensamente, que han sido mis pupilas y que han demostrado un trabajo absolutamente profundo y disciplinado. Son Paola Hernández, Diana Lucía Díaz y Carolina Castellanos. Carolina lastimosamente no pudo estar, pero dejó un video, porque además ella tiene una segunda condición, y es que va a ser nuestra anfitriona porque ella vive en Armenia. Entonces va a ser bien interesante, va a contar algo sobre ese último día. Entonces empecemos con Paola. Paulita está en Medellín, Colombia. Paola, bienvenida. Hola, no soy tan joven, Germán, pero gracias. Te agradezco. Soy Paola Hernández, estudié arquitectura y negocios internacionales y trabajo mucho en la parte empresarial. Tengo una empresa de consultoría organizacional con mi mamá, que a través de los años me ha enseñado, creo que lo más bonito que alguien me pudo haber enseñado, más allá de que sea mi mamá, y es servir. Yo de pequeña le critiqué bastante eso, y ahora pues ya grande, pues soy como una mini ella, obviamente con muchas diferencias, pero soy una mini ella, de lo que creo que se siente muy orgullosa. Por ahí de estar diciendo, sí. Conocí a Germán hace muchos años, hace 21 años más o menos. Soy del combo de las que lo dio al principio, pero yo jamás en mi vida me cansaré de agradecerle
el haberlo odiado por lo menos un día o dos, porque definitivamente él ayudó a transformar mi vida de una manera absolutamente maravillosa. Él sabe que yo todos los días le agradezco por eso. De la mano de él y de la mano del enneagrama, yo realmente le di un vuelco a mi vida, y mucha gente cuando estoy dictando talleres y cuando estoy en consulta, les digo que es que realmente el enneagrama fue un eje de transformación en mi vida absolutamente grande. O sea, yo soy una persona antes de y otra después de. Y eso no quiere decir que porque a mí me funcionó, pues a todo el mundo le tiene que funcionar, no. Pero en mi caso personal, sí es así. Sin el enneagrama y sin Germán, yo no hubiera sido capaz de estar aquí hablando delante de todo este montón de gente, pues él lo sabe. Mi rol, el rol que más me gusta en este momento, además de servir, es ser tía. Yo tengo una sobrina de 3 años, que es el amor de mi vida, por la que paro mi vida, por la que todo, absolutamente todo lo modifico, lo cambio. No hay ahí, pues, no es negociable. María, mi sobrina, para mí no es negociable. Ella es mi polo a tierra, pues, y todo lo más lindo que yo tengo en este momento. La propuesta que yo traigo, yo a través de los años, después de aprender enneagrama y pues seguir como en el estudiando de la mano de Germán y bueno, de otras muchas personas, y también de conocer magia y de estudiar. En este momento soy discípula de María Mer con magia. Me fui adentrando por el mundo de los mandalas. Yo creo que ahí se unió mi parte de la arquitectura, que no la ejerzo mucho, como por ese amor por la geometría que incluso desde pequeña, desde niña me ha acompañado. Yo siempre, mis primeros recuerdos son de imágenes geométricas, o sea, de estar haciendo triángulos, círculos, cuadrados, incluso desde antes de estar en la guardería. Siempre fue como una comunicación, como una cosa particular con las figuras, con las líneas, con las formas. Entonces, en ese recorrer el camino y empezar a ver qué quería yo para lo que decía Marce, o sea, uno no llega a esto porque sí, porque qué rico, sino que todos estamos como en un punto de quiebre. En el medio de ese punto de quiebre, que ya había encontrado el enneagrama, yo encontré algo que para mí fue profundamente transformador y que además de eso se ajustaba a muchas cosas que me gustaban, que son los mandalas. Y empecé a estudiar y me certifiqué como terapeuta con mandalas, y ahí me di cuenta que todo viene unido. Yo ahorita las escuchaba una a una y decía, uy, tan teso que todas, o sea, todas con cosas tan distintas, pero tan iguales también. Creo que fue Marce la que hablaba, por ejemplo, del triángulo, y yo era como que yo aquí movía la cabeza, y es que las figuras, las figuras que representan los mandalas y que son las que están dentro de los mandalas tienen mucho que ver con el enneagrama. Si ustedes ven la figura del enneagrama, es un mandala y tiene toda la geometría sagrada dentro. O sea, no solamente es un triángulo y un círculo y un hexagrama, más o menos, sino que hay muchas otras figuras ahí que obviamente uno no ve hasta que pues empieza como a estudiarlo y a trazarlo y a revisarlo. Entonces, mi propuesta es cómo a través de esas figuras, cada figura lo que representa, el círculo representa una cosa, no solamente desde el enneagrama, sino desde geometría sagrada, cómo esas figuras, esas formas y sobre todo el color y la técnica que yo utilizo para entrar a ese mandala y hacer toda mi práctica con el mandala, tiene mucho que ver con el enneagrama. O sea, no es lo mismo que una tipología 9 pinte un mandala o trabaje cierta técnica a una tipología 4, por ejemplo. Y ese mandala, la forma en que yo lo abordo y como yo entro a él, eso tiene una explicación y tiene una interpretación, y esa es la propuesta que traigo. Maravilloso, genial. Va a ser inmensamente práctico todo el tema del mandala y el poder que tiene. Muy bien, ahora Diana Lucía Díaz desde Cali, Colombia. Muchas gracias. Bueno, pues mi nombre, como lo dijo Germán, es Diana Lucía Díaz Benavides. Yo soy fundadora de Mi Consonancia. Mi Consonancia es el llamado de mi alma, es la materialización de mi sueño, es un espacio para mis propias reflexiones. De profesión soy comunicadora organizacional, con un máster en administración de empresas. Y eso me ha permitido ser conferencista y facilitadora de diferentes procesos personales y empresariales. Como lo decía Germán, pues yo inicié mi proceso desde hace muchos años.
cuando tenía 13 años. Fue mi primer acercamiento al eneagrama. Hice mi primer taller de eneagrama y de ahí para adelante no he parado, no solamente con los temas del eneagrama, sino con magia, con constelaciones familiares, coaching, diferentes aspectos relacionados con la psicología, el yoga, la meditación. Así que para mí el eneagrama ha sido pilar en todo mi desarrollo, mi propio proceso, mi vida, pues han sido más de 24 años trabajándolo y interiorizándolo en mi ser. Entonces, lo que vengo a traerles, o la propuesta que yo vengo a traerles, es a partir de algo que me gusta mucho, que es la productividad. Mi consonancia maneja 3 pilares fundamentales. El primero de ellos es la autoobservación y es un camino que he recorrido, como les decía ahora, desde hace más de 24 años. Otro pilar que es la vida en balance y es hacer aquellas cosas que me nutren, que me llenan, que llenan mi alma, que me hacen bailar por dentro. Y también pues hacer las cosas que tengo que hacer. Es decir, mi trabajo, los diferentes aspectos que necesito hacer para vivir en este paso. Y para poder hacer eso y ser mamá, como lo decía ahorita Johanna, que sé que todos nos identificamos ahí para ser mamá, esposa, hija, mujer, amiga, sobrina, mejor dicho, para tener todos mis ámbitos claros, pues necesito ser muy productiva. En ese trabajo con la productividad, pues he encontrado también muchos aspectos clave con el eneagrama y por eso la propuesta es poder traer a ustedes cómo se trabaja la productividad desde cada uno de los diferentes eneatipos, para que cada uno de ustedes pueda aprender a vivir en su consonancia, en su coherencia, en su ritmo, en su propio manual de vida. Sentimos generalmente que debemos encajar en un deber ser o en un manual de vida, pero finalmente la propuesta que yo les traigo es que cada uno debe encontrar ese manual, cada uno debe desarrollar ese manual, esas cosas que le gustan, que lo motivan, que lo llenan. Así que vamos a trabajar en qué es productividad para mí, cuál es esa idea de productividad, cómo el eneatipo se enfoca mucho en esa idea de productividad que tengo, cómo son esas características de productividad desde mi propio eneatipo, cómo yo me relaciono con el eneatipo del otro y cómo incluso puedo llegar a tener facilidad de relacionamiento o choques de relacionamiento al ver que mi interlocutor no tiene la misma idea de productividad. Así que al finalizar podremos llevarnos algunas rutinas poderosas para que cada eneatipo tenga aquellas cosas que lo llenan, lo potencian y que finalmente nos desprendamos un poco de ese deber ser, de ese manual de vida y empecemos a trabajar mucho en esa productividad que es propia de cada uno para cada uno y con el objetivo de ¿qué? De poder vivir en armonía, de poder hacer las cosas que a ustedes les gustan, vivir en balance como yo lo llamo. Súper. Muchas gracias, Dianita. Muy linda, muy amable. Muy bien, ahora para terminar, vamos a ver el video con la presentación de Carolina Castellanos, que además es nuestra anfitriona ya que está radicada en la ciudad de Armenia. Entonces, les voy a compartir este video y luego ya damos las últimas informaciones. Y si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, Carolina, aquí en este webinar que estamos realizando hoy, quiero por favor que tú hagas una corta presentación, porque si haces la completa no acabamos. Entonces, una corta presentación de quién eres. ¿Quién es Carolina Castellanos? Ok, pues en mundo terrenal, para no irnos por allá con ciencias espirituales ni nada de eso. Pues nada, mi nombre es Carolina Castellanos, estudié administración de empresas hace muchos años, en mi vida pasada casi. Tuve la fortuna de conocer a Germán, digo la fortuna hoy en día, antes no decía eso, pero bueno, hoy en día tuve la fortuna de conocer a Germán hace como 22 años más o menos. Sí, creo. Andaba perdida por el mundo y el eneagrama me pegó como un aterrice. Y bueno, pues nada, después de mucho estudiar administración, negocios internacionales, me especialicé por allá en Alemania y toda la cosa, decidí que definitivamente yo
como que no quería más ese mundo, me estrellé un poco con el mundo de los negocios, persiguiendo el dinero y como que no me llegaba y como que siempre me sentía de aquí. Y digamos que en ese caminar o en ese correr de perseguir el dinero, perdí la salud, las relaciones, la paz, y entonces me di cuenta que ese no era el camino. Me reconecto en esa época entonces con el eneagrama, empiezo a convertirlo como mi nueva forma de vida. De hecho, estudié con Germán el máster de eneagrama e inteligencia relacional. Y hoy en día, digamos que el eneagrama ha sido mi pilar de vida, pero también es lo que enseño constantemente para mostrarle a la gente que, pues hombre, no vinimos aquí a sufrirnos esta vida, sino a aprender. Entonces, hoy en día tengo una marca, se llama Crece, y me dedico a enseñarle a la gente a encontrar su propósito, a ser feliz, a avanzar sin sufrirnos esto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo tuve el privilegio de que tú estuvieras el año pasado en la primera versión de Intro Trascender del Ser 2022, que lo hicimos en La Ceja. Estuviste como participante y apoyándome mucho. Y este año pues tengo la fortuna y te invité, invitación que aceptaste a que seas parte del grupo de facilitadoras. Entonces cuéntanos cuál es tu propuesta para Intro 2023. Pues mira, precisamente hice como esa introducción mía porque voy a hablar en este intro que estoy súper emocionada, además porque se va a hacer en mi tierra, entonces no veo la hora de que ya sea septiembre. Y voy a hablar precisamente del tema de la prosperidad, del dinero con el eneagrama. Digamos que, como les conté ahorita, por mucho tiempo yo como que estuve en una lucha con el tema del dinero, ¿sí? Eso luchaba y ahí con mi eneatipo, pues entonces yo puedo como sea tener plata y no sé qué. Y me frustraba un montón, nunca me hacía falta el dinero, pero siempre sentía como que no estaba del todo bien, como que no fluía, como que hasta que empecé a entender que realmente el dinero es un resultado de actitudes internas, de conductas internas, de creencias que tenemos y todo esto. Y de hecho, trabajé muy fuerte el tema del dinero hacia adentro. Tengo pues un taller que se llama el dinero consciente y lo que hago es combinar, digamos que muchas herramientas que he recogido a lo largo de mi vida para enseñarle a la gente que no hay que pelear, no hay que luchar, hay que aprender a fluir, pero también hay que darnos cuenta, digamos, el eneatipo como a ratos viene a hacerme un poco la zancadilla, pero también como tengo ciertas fortalezas con respecto a mi tipo de personalidad que puedo precisamente poner al servicio del dinero, de que se genere un mejor resultado. Finalmente el dinero, como decía ahorita, es el resultado de muchas cosas, de servir, de muchas cosas. Entonces, pues, ¿por qué no explotar, digamos que todas estas fortalezas que tengo como, pues bueno, en mi caso como eneatipo 8, para generar mejores resultados? Entonces, ven a enseñarle a las personas de manera práctica cómo puedes potencializar todo eso que ya sabes o todo eso que ya tienes para que tengas mejores resultados a nivel económicos. Y eso lo vas a enfocar de acuerdo al eneatipo, a la tipología, a la estructura de personalidades del eneagrama. Sí, señor, de acuerdo al eneatipo. Bueno, voy a abusar de ti porque no puedo desaprovechar esta oportunidad. Me refiero más tiempo aquí para lo siguiente. Nosotros vamos a hacer el intro, lo vamos a realizar en una casa de retiros en la ciudad de Armenia, que es tu ciudad. Sí. El evento dura una semana y el último día tenemos una actividad. Ya el sábado en la tarde hacemos la clausura del evento, en la noche, y el domingo, incluido dentro del evento, incluye en el costo del evento un día especial. Entonces, como tú eres nuestra anfitriona porque es tu ciudad, entonces cuéntanos qué es lo que vamos a hacer ese día último de intro. Ojo. Mira, el Quindío es una zona que se ha vuelto muy turística, digamos que tiene un atractivo y es el tema del café, por supuesto. Entonces, pues conocer el Quindío en un día es complicado, pero vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo y sacarle el máximo provecho y gozarnos ese día. Pero también digamos que conocer. Entonces vamos a ir a 2 pueblos muy lindos. Yo pensaría que son los pueblos realmente como más representativos de la cultura quindiana, que son Salento y Finlandia. En Salento vamos a tener la oportunidad de ir a una finca de estas cafeteras para hacer el recorrido del café, para que nos enseñen, bueno, desde cómo se cultiva, cómo se cosecha, cómo nos lo tomamos, es decir, como todo el ciclo del café, que es muy lindo,
Bueno, yo es que soy amante a las plantas de café y todo, porque mi familia es cafetera, entonces como que desde pequeñita aprendí. Y es muy lindo, digamos, ese conocer, pues porque a veces nos tomamos la taza de café y que nos encanta por la mañana y todo, pero no sabemos de dónde viene, ni cómo se hace, ni cómo llega pues hasta el paquete que yo preparo. Entonces, digamos que vamos a tener esa experiencia muy linda, muy bacana en una finca súper linda que hay en Salento. Vamos a poder ir hasta Cocora, que es un sitio muy lindo y muy emblemático de aquí como de Colombia, que es donde está la palma de cera, que es el árbol nacional. Y bueno, es un sitio bien lindo también, bien particular. De pronto, pues los que quieran hacer cabalgata podrán hacer algo de cabalgata. Y en Salento hay una calle muy típica donde hay muchas artesanías como muy bohemias. Entonces, bueno, pues seguramente se lo van a gozar muchísimo. Y después de ahí vamos a salir para Finlandia, no Finlandia, sino Finlandia. Finlandia es un pueblo también muy colorido, muy artesanal, es un pueblo que representa muy bien como esta cultura paisa. Ahí vamos a estar en un restaurante impresionante, es increíble, yo diría que es el mejor restaurante de aquí del Quindío, que se llama Elena Adentro. Es un restaurante donde, de hecho, es de un amigo y él se fue mucho tiempo para Australia y llegó aquí a Colombia y lo que hizo fue una fusión de comida internacional con la comida típica. Entonces vamos a poder picar, digamos que varias cosas. El sitio está lleno de comida artesanal. Ellos como que han hecho una labor muy linda como involucrando a los campesinos, a los artesanos y todo. Entonces está, digamos que diseñado, sustentado sobre estas bases como de los campesinos y de los artesanos, donde todos han aportado para que el sitio crezca. Entonces ahí también, por supuesto, vamos a tener un espacio para hacer compras porque también serán artesanías bien lindas y bueno, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Se lo van a disfrutar un montón, de verdad. Traigan buena cámara porque las fotos son impresionantes. Bueno, para nuestros amigos que vendrán de fuera del país y tuvieron la posibilidad de ver la película Encanto, los paisajes de Encanto están inspirados en el Valle de Cocora. Sí, muchos de ellos. Entonces van a decir, ay, esto lo vi ya en Encanto. Entonces, bueno, ese último día de remate donde vamos a estar en una actividad de integración, todo incluido dentro de nuestro evento, va a ser maravilloso con la mejor anfitriona del mundo. Por ahí si me dejan, entonces rematamos con fiesta. Ahí me salió el 7, ¿no? Bueno, ¿Lleva aguardientito incluido o sin aguardiente? Gracias. A ti, muchísimas gracias. No poderte tener en directo, pero bueno, gracias por facilitar esta grabación que la compartiré con todas las personas que van a estar en el webinar. Cualquier cosa que necesiten de sitios, de Carolina, queremos llegar antes, nos queremos quedar más tiempo, necesitamos, no sé, asesoría con hoteles, con lo que sea de lo que les pueda servir. Eso sí, escríbanme porque nunca contesto el teléfono, pero por WhatsApp siempre contesto. Así que mira. Sea la oportunidad para decirle a las personas que vayan registrándose, que vayan separando su cupo, que abriremos un grupo de WhatsApp donde los vamos a estar acompañando en todo el proceso. Nosotros lo recibimos en el aeropuerto, lo llevaremos de la mano al aeropuerto y quienes quedarse en unos días adicionales en Colombia, el eje cafetero es la mejor región para iniciar turismo por Colombia, entonces los apoyaremos. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Y mil gracias y aquí nos vemos. Pues yo estoy emocionada. No, la hora de que ya sea. Bueno, ok, gracias. Sí. Chao. Bueno, el trabajo personal no tenemos que sufrirnos. Contrario a lo que a veces nos dijeron que la vida es un valle de lágrimas, que la vida es un camino de espinas. No, el camino espiritual, primero, no es para hacerlo solo y en segundo lugar no es para sufrirlo, sino para disfrutarlo. Entonces, quienes ya vivieron esta experiencia que desafortunadamente perdí unos videos testimoniales que teníamos del año pasado y bueno. Pero bueno, ahora viene la parte más beneficiosa de todo esto y es que hemos hecho un esfuerzo grandísimo para hacer posible que este evento se haga de las características que hemos presentado a ustedes. El año pasado incluía todo esto, pero fuimos solamente 5 facilitadores. Este año van a ser 12. El año pasado no se incluía el día final que lo hicimos. De todas maneras fue muy divertido, pero cada uno lo pagó. Aquí ya todo está incluido para tener las reservas de hotel, de restaurante, comida, todo y todo nos salga a pedir de boca.
Una de las dificultades que hemos tenido y que estamos teniendo es el tema de que el seminario se costea en dólares, porque nos va a generar unos costos entre 20,000 y 30,000 dólares. Por ende, el costo podría llegar a estar cerca de los 1,000 dólares, como cerca de 975 dólares, que es la proyección que tenemos, mirando las oscilaciones del dólar y haciendo una proyección. Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo grandísimo para dar unos descuentos muy especiales. El primer descuento lo van a tener las personas que estuvieron el año pasado. Todas las personas que estuvieron en el año pasado van a tener la mejor tarifa, 613 dólares, todo incluido. Las personas que participaron el año pasado, solamente ellas van a tener ese precio súper especial, 613 dólares, todo incluido. Obviamente su pasaje corre por cuenta de ellos. Segundo, las personas de la comunidad Humanizarte. Entendemos por comunidad Humanizarte todas las personas que hayan participado de alguno de nuestros seminarios virtuales o presenciales. El costo para estas personas de la comunidad Humanizarte es de 656 dólares. El siguiente descuento es para las personas que no son de la comunidad de Humanizarte, pero que son de la comunidad de alguno de los facilitadores. No han hecho nada con Humanizarte, pero sí con cualquiera de los facilitadores, y el costo para estas personas será de 700 dólares. Y para cualquier otra persona que no tenga ningún vínculo con ninguno de los facilitadores ni nada, el costo será de 744 dólares, pagadero hasta el 30 de junio, los próximos 15 días. ¿Por qué? Por la oscilación. Para quien no sepa, en Colombia el dólar está oscilando de una manera loca. Llegó a estar casi, estuvo a 5,000 pesos dólar, ahora está cerca de los 4,000. Entonces, esas variaciones nos van a afectar el costo. Hasta el 30 de junio tenemos estos valores. Después del 30, los valores se irán ajustando, los descuentos se irán ajustando de acuerdo a lo que tengo la oscilación del dólar. Finalmente, las personas que se inscriban, ya hay personas inscritas en el link que les envié, las personas que se inscriban y que hayan participado de este webinar, que lo podemos cotejar con las grabaciones, van a tener acceso a un bono de 50% del valor que les acabo de decir. En este momento ya hay 12 personas inscritas. El cupo también, pues esperamos que sea limitado. Esperamos tener posibilidad hasta 40 y 50 personas. Va a haber un momento donde la acomodación individual de pronto ya no lo vamos a poder hacer, pero en principio, que es una de las grandes ventajas, que fue lo que ocurrió el año pasado, y es que cada persona tiene su habitación individual, su baño privado. El sitio es absolutamente hermoso. Ya a través de las redes sociales vamos a seguir contándoles. Esta tarde o esta noche vamos a tener el brochure con toda la información que vamos a compartir con nuestras facilitadoras y en redes, para que ustedes tengan todo esto de manera escrita, y posiblemente tengamos la próxima semana un sitio web donde tendremos todavía más ampliado toda la información, como el perfil de nuestras facilitadoras, que lo que han planteado es un resumen de toda su experticia y de toda su experiencia. Bueno, esto ya llevamos hora y 40 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta para despedirnos, y espero haberles dado toda Blanca. Hola, buenas tardes a todos. Los saludo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en el país México. Estoy impactada de todo lo que escuché. Créanme que todas las ponentes resonaron en mi alma de una manera impresionante. Yo soy una mujer que estoy estudiante de Enneagrama hace 1 año y medio, casi 2. Todo lo que están diciendo me resuena, me eriza la piel, y justo este año me dije, tengo que regresar al eje cafetero porque es una región hermosa
que tuve el privilegio de conocer hace 7 años. Y ahorita se me juntan dos cosas maravillosas. El enneagrama, todo el conocimiento que todas estas mujeres tienen para nosotros, y el eje cafetero. ¿Ustedes qué creen que estoy haciendo en este momento ya, reservando los vuelos? Muchísimas gracias, Germán, por aceptarme en el último momento al chat. Sabía que iba a poder estar en esta presentación. Gracias, Adri, de verdad, por acercarme a este grupo maravilloso, y espero poder compartir con ustedes en este país tan bello que es Colombia. Gracias. Antes de darle el turno a Alicia, un comentario, y es que no fue voluntario el que fueran 11 mujeres y este servidor, bendecido entre todas las mujeres, pero si se dio, tiene una explicación, no es gratuito, y es que la frecuencia en que está vibrando este planeta en este momento es la frecuencia femenina, que es la energía receptora. Entonces, eso me parece absolutamente maravilloso. Yo me siento no solamente bendecido, sino privilegiado de estar con este grupo de mujeres que me secundan, que me apoyan y que han dicho sí a todo esto. Entonces, maravilloso. Entonces, sí, ya. No, pues de verdad, creo que no se nota, pero tengo erizada la piel conforme fueron dando la información, conforme fui entendiendo de qué se trataba. Yo tengo que estar ahí, voy a estar ahí. Muchas gracias a todos. Gracias. Alicia o Marta, Patricia. Hola. Hola. ¿No escucho? Te escuchamos, Alicia. Sí. ¿Me escuchas ahí? Disculpe, por favor. Bueno, yo tengo la ilusión, las ganas de ir, ni que hablar. Si pueden, por favor, pasen el link en WhatsApp, porque no lo pude copiar. Estoy en el trabajo y no lo pude copiar ahí. Y lo otro es lo de el día, porque dijeron 6, 7 días, en fin, me dio un poquito la duda. Y si bien es del 11 al 17, pero también dicen ese día, el 17 sería el día del evento, o en fin, digo para ordenarnos un poco, y bueno, yo al contrario, bueno, con mucho esfuerzo, pero voy a estar presente si Dios quiere. Ok. Ya, el evento va de septiembre al domingo 11 de septiembre. Las personas están llegando el lunes 7 y como el último día, el 5, el 11 es domingo y estaremos llegando tarde. Además, Carolina quiere enrumbar, quiere enfiestar. Entonces, muy seguramente algunas personas saldrán de regreso el lunes. Entonces, no hay problema en quedarse el domingo por la noche. Ya puede haber que alguien tenga que pagar un desayuno o algo adicional, pero en términos generales, ya el diseño lo tenemos concebido, es el mismo modelo que funcionó de manera perfecta. Muy bien, gracias, Alicia. Entonces ya voy a copiar el link de la inscripción en los otros grupos de chat, los voy a copiar en todos. Marta Patricia. Gracias, Germán. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Yo soy de las privilegiadas y bendecidas que tuve el honor de hacer el primer encuentro de intro, y definitivamente mi intervención es para, más que cualquier otra cosa, invitar a todas aquellas personas que tienen alguna duda o alguna circunstancia que no lo piensen un minuto. Es algo formidable. Estoy así pues como nuestra Amparo Grisales, totalmente emocionada, súper agradecida con Germán por esta invitación y por este evento que indudablemente, si el primero para todos nos marcó la vida, los que estamos aquí, yo creo que este va a ser un nivel muchísimo más alto, porque estoy súper emocionada, feliz de ver a Pau y a Caro y a Silvia ya en ese nivel de facilitadoras. Me encanta. Y bueno, espero encontrarme con muchas personas de las que nos hemos visto en este largo camino, que sé que va a ser así. Y gracias, Germán, definitivamente es simplemente agradecimiento e invitación a que se den este regalo, porque realmente es un maravilloso regalo que nos damos todos en este proceso.
Muchas gracias, Marta. Bueno, no queremos cansarlo más. Considero que agradecer a todas las personas que estuvieron a lo largo del webinar de hoy. Empezamos con cerca de 60 personas, terminamos ahora con menos personas, pero digamos que igual las personas están viendo si realmente el evento cumple las expectativas y si está dentro de la línea de lo que ustedes quieren. Igual estaremos atentos a resolver cualquiera de sus inquietudes. A mis facilitadoras. Falta una sola cosa. Voy a mencionar rápidamente mi ponencia, mi propuesta en intro va a ser Ikigai y Enneagrama. Básicamente es que aprendamos a diferenciar propósito de vida y sentido de vida. Va a ser un ejercicio bien interesante. Bueno, ya hablaré más en detalle del tema, pero me interesaba sobre todo que escucharan las propuestas de nuestras facilitadoras. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos. Perdón, Germán, yo tengo una inquietud. Sí, ¿quién habla? Dora Serna. Dime, Dora, te escuchamos, Dora. Tengo una inquietud. ¿Qué pasa si yo hago la inscripción y pago y a última hora tengo algún inconveniente y no puedo asistir? Lo que se estila normalmente y es que se te hace una devolución con un descuento. No se te devuelve el 100%, pero se te hace un descuento, pero sí se te devuelve el dinero, ¿no? Bueno, ok. Parte perfecto. de lo que nosotros hacemos con los pagos que las personas hacen internacionalmente es que los captamos a través de PayPal y dejamos ese dinero allá en PayPal para dejarlo en dólares para no correr riesgos, de forma tal que si hay que hacer algunas devoluciones, vamos a tener ahí siempre cómo hacer la devolución si alguien por alguna circunstancia a última hora puede ocurrir algo y no puede asistir. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, feliz tarde para todos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Chao. Saludos. Bye. Chao.